Uno de los temas más populares es la posibilidad de viajar en el tiempo. Debido a ello, existe mucha literatura, tanto de ficción como científica, que se plantea este escenario y se pregunta de manera constante qué pasaría si el ser humano llegase a descubrir una forma de viajar en el tiempo y construyese una máquina capaz de realizar semejante travesía. ¿A dónde iríamos? ¿Qué haríamos? ¿Y cuáles serían las consecuencias de este viaje? Acompáñanos en este curioso pero intrigante viaje al pasado y descubre con nosotros la existencia de una cámara capaz de fotografiar eventos y personajes del pasado, entre ellos al propio Jesucristo. El cronovisor, la cámara que fotografió el rostro de Jesús. Muchos son los secretos que encierran las paredes y los pasillos del Vaticano. El centro del poder de una de las religiones más poderosas del mundo ha sido testigo en sus más de 2000 años de existencia de hechos que poco a poco tienen que ver con la bondad cristiana. Conflictos, guerras, asesinatos y traiciones han llenado de tragedia y sombras gran parte de su historia. Sin embargo, en este vasto pasado también hay espacio para el misterio y los enigmas, y uno de los más grandes y polémicos es sin dudas la creación de una máquina capaz de fotografiar a personajes que vivieron en el pasado, bautizada con el nombre de cronovisor. La historia comienza el 2 de mayo de 1972, cuando el suplemento dominical del diario italiano Corriere della Sera, el Domenica de Corriere, publicó una entrevista dando cuenta de un hecho tan increíble como inverosímil: la creación de una cámara capaz de fotografiar el pasado. El entrevistado era nada más y nada menos que su propio creador, el teólogo, exorcista, filósofo y físico, el padre benedictino Alfredo Pellegrino Ernetti. La historia del padre Ernetti y su relación con el cronovisor comenzó décadas antes y, curiosamente, con un hallazgo igual de impresionante. En la década de 1950, el monje se trasladó de Venecia a Milán para continuar con sus estudios de física. Fue allí, en la Universidad Católica de Milán, cuando conoció al padre Agostini Gemelli, un científico interesado en el tema de la grabación musical y el uso de la electricidad. Con el paso de los días, ambos sacerdotes entablaron amistad y se centraron en desarrollar una nueva grabadora de sonidos. El hecho increíble ocurrió una noche del 17 de diciembre de 1952. Mientras probaban la máquina con la que estaban experimentando, el padre Gemelli notó que en medio de las grabaciones musicales quedó registrada una voz que no era la de él ni la del padre Ernetti. Al escucharla con más detenimiento, reconoció de inmediato que aquel sonido era la voz de su padre fallecido. El mensaje decía: «Yo te ayudo, siempre estaré contigo». Gemelli comprendió el sentido de aquellas palabras. Le contó a Ernetti que cada vez que él se encontraba frustrado por cualquier cosa vinculada con su trabajo o la vida, solía decir la frase: «Padre, ayúdame». El mensaje que se coló en la grabación no era más que la respuesta de su padre a su preocupado hijo. Este caso es un claro ejemplo de lo que hoy se conoce en el mundo de la parapsicología como psicofonía, es decir, grabaciones de voces utilizando cualquier dispositivo electrónico y que se cree pertenecen a los espíritus que viven en el mundo de los muertos. Lo resaltante del caso es que la primera grabación de una psicofonía se registró de manera oficial en 1959, cuando el documentalista Friedrich Hugerson se encontraba con su esposa en un bosque de Suecia, intentando registrar el canto de un pájaro con su pequeño magnetófono. Cuando volvió a casa y escuchó la grabación, notó que en ella se oía la voz de una persona. En un principio pensó que se trataba de alguien que se encontraba en el lugar, pero pronto, al reproducirla varias veces, notó que la voz era la inconfundible voz de su madre fallecida, quien además le llamaba con el cariñoso nombre con el que solía tratarlo. Esta es la grabación de la que es considerada la primera psicofonía de la historia. Este simple pero tierno mensaje sería el inicio de la inalcanzable búsqueda por hallar la respuesta sobre la existencia de la vida después de la muerte, que hoy muchos parapsicólogos aplican en sus investigaciones. Como recordábamos,
La grabación de El Padre Gemelli y Ernetti ocurrió en 1952, es decir, 7 años antes que la experiencia de Hurgerson. Pero volvamos a este oscuro salón de experimentos de Milán. Al ver lo que había descubierto el padre Gemelli y Ernetti, lejos de emocionarse por este increíble hallazgo, sintieron mucho pánico, pues sin pretenderlo, habían inventado una forma de comunicarse con los muertos. Temerosos de ser acusados de seguir prácticas espiritistas o de incentivarlas, ambos religiosos fueron al Vaticano y lograron tener una audiencia con el Papa Pío XII. Allí le contaron sus hallazgos y lo que era capaz de hacer la máquina. Para su sorpresa, el Papa, lejos de prohibirles seguir con sus investigaciones, los animó a continuar con ellas. La lógica era distinta y variaba en el punto de vista. La máquina que había descubierto Gemelli no era una máquina que grababa las voces de personas fallecidas, sino que era capaz de viajar al pasado y grabar las voces de las personas cuando aún estaban vivas. Fue este el punto clave cuando la idea de crear una máquina capaz de grabar, ya sea sonidos o imágenes del pasado, se gestó en la mente y la imaginación del padre Ernetti. Años después, en 1956, hay una segunda reunión en el Vaticano con Gemelli, con Ernetti, con el Papa Pío XII y con el primer ministro de la República Italiana, el ministro del Interior, digamos, y un equipo de científicos. En esa reunión se les muestran unas imágenes. Ya no son sonidos, son imágenes que en ese laboratorio han captado. Regresando a 1972, el padre Ernetti había declarado en la entrevista de El Domenica del Corriere que él, junto con los 12 científicos que conformaban su equipo, habían bautizado su nuevo invento con el nombre de cronovisor, que nace de la palabra cronos, que significa tiempo, y visor, que proviene del latín y significa el que ve. El padre aseguraba no solo que su invento era real, sino que además funcionaba y tenía pruebas, pues decía tener en su poder diversas imágenes de eventos históricos de importancia, como la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, y retratos de figuras del pasado como la del emperador francés Napoleón Bonaparte. Pero lo que más llamó la atención de la prensa en general y de miles de personas que en toda Europa ya se hacían eco de la espectacular noticia es que Ernetti aseguraba que su máquina había logrado viajar hasta el siglo I de nuestra era, en uno de los momentos más trascendentales de la historia de la cristianidad, la crucifixión de Jesucristo. El padre benedictino aseguraba tener en su poder la imagen en blanco y negro del verdadero rostro de Jesús de Nazaret, momentos antes de su muerte en la cruz. Si bien muchos periodistas y científicos creían que aquella nota no era más que una mala broma del diario o algún engaño elaborado por una mente muy ingeniosa del padre, hubo otros que tomaron la noticia muy en serio y se empeñaron en encontrar qué había de verdad y qué de mentira en esta supuesta cámara fotográfica capaz de retratar imágenes del pasado. Fue entonces que muchos periodistas se arrojaron a la tarea de dar mayores luces sobre este increíble invento y, para sorpresa de muchos, fue el propio padre Alfredo Pellegrino Ernetti, descrito como la cabeza de este proyecto, quien salió al frente a ratificar lo dicho y a dar mayores detalles sobre el cronovisor. En distintas entrevistas a medios de comunicación, Ernetti confirmó que la máquina existía y que ésta era capaz de fotografiar el pasado. Además, reveló no solo que tenía las fotos de Napoleón, sino que además tenía las imágenes del momento de la batalla de Waterloo y una instantánea de la tabla de los 10 mandamientos. Como es lógico pensar, los periodistas exigieron al padre que mostrara al público tanto el cronovisor como cada una de las fotografías que él había mencionado, pero este se negó a revelarlas. Ese mismo año, el periodista y escritor español Javier Sierra, en una entrevista exclusiva al padre Ernetti y que fue publicada en el diario El Heraldo de Aragón, le preguntó al padre Ernetti el motivo de su negativa a mostrar al mundo las imágenes del invento y las fotografías. Esta fue su respuesta. Esta máquina puede provocar una tragedia universal. Quita la libertad de palabra, de acción y de pensamiento. Se podrá saber por medio de la máquina lo que el vecino y el adversario piensa, y las consecuencias serían dos: o la autodestrucción de la humanidad, o una cosa más difícil,
el nacimiento de una nueva moral. Por eso estos aparatos no pueden quedar en manos de todo el mundo, sino bajo el control de la autoridad. Quizás por estos temores, poco tiempo después que Ernetti diera a conocer la noticia, el Vaticano le prohibió que siguiera hablando del asunto y lo conminó a guardar silencio sobre este tema. Eso no es todo. Además, se ordenó el desmantelamiento de la máquina. Pero algo increíble sucedió. Un día, los medios italianos publicaron una imagen en blanco y negro del rostro de Jesucristo y aseguraban que aquella era la tan buscada imagen tomada por el cronovisor. La fotografía mostraba el rostro de Jesús en primer plano, con una nariz pronunciada, barba, cejas delgadas y con ojos mirando hacia arriba a manera de súplica. Pronto la polémica saltó a la luz. Algunos decían que la fotografía no pertenecía al cronovisor, sino que había sido filtrada por el Vaticano para desacreditar la noticia. Otros afirmaban que fue el propio padre Ernetti que, viendo que su gran invento iba a ser destruido, decidió filtrar la imagen que consideraba más importante para mostrarla al mundo. Por último, hubo acusaciones de fraude, que la imagen no era más que fotografías de varias estatuas o pinturas de Cristo regadas por todo el mundo. Sin embargo, fue el propio padre benedictino quien señaló que aquella fotografía era falsa. Ernetti cumplió hasta el final de sus días con la prohibición papal de no referirse jamás al tema del cronovisor. Nunca se retractó y hasta el día de su muerte aseguró que tanto el invento como las fotografías tomadas eran reales. En 1993, el propio Javier Sierra volvió a buscar al padre para una nueva entrevista y ver si, por fin, había puesto fin a tantos años de silencio y pudiera darle algunas pistas más sobre la existencia o el destino del cronovisor. Pero el padre se incomodó con la pregunta y fue cortante con el periodista y prácticamente le invitó a salir del lugar. Esta es parte de esa entrevista. No sabe cuándo dejará de ser secreto, ¿verdad? Ma io spero presto, ma è molto difficile. È difficile. Perché si rivelano troppi segreti. Nuestra historia pasada, la que nosotros conocemos por los libros, Sì, cambiaría mucho. credo. Sí. Molto, anche le lingue. ¿Y las lenguas? Sì. El padre Ernetti falleció un año después de esta entrevista. Es poco lo que se ha logrado saber del cronovisor en los últimos años. Algunos investigadores aseguraron tener información sobre su forma y la describieron como un pequeño aparato de 3 cuerpos, con una especie de biombo acristalado en la parte central, en donde las imágenes se mostraban a manera de hologramas. Se dice que la cámara se desmontó por completo y que los planos terminaron en poder de un notario suizo y ocultos en una caja fuerte en Japón. Por supuesto, hay quienes aseguran que el cronovisor jamás fue destruido y que, aún hoy, se encuentra oculto dentro del Vaticano, funcionando y tomando imágenes del pasado de nuestra historia. Sobre las fotografías, se sabe que la polémica foto de Jesús tomada por el cronovisor no era una imagen de su rostro, sino una foto panorámica del Gólgota, en que se veía al Cristo crucificado. En cuanto a la ciencia detrás de su funcionamiento, Javier Sierra nos cuenta lo siguiente. Parece que la esencia de este invento consistía en que tanto tú como los espectadores, como yo, en tantos seres vivos tenemos o emitimos unas ondas, esto es una idea casi aristotélica, emitimos unas ondas que son únicas, es casi como la impronta genética, el iris del ojo, las huellas digitales, algo que solamente nos pertenece a cada uno de nosotros. Y que esas ondas que emitimos por el mero hecho de existir o de pronunciar palabra, esas ondas se deshacen, pero no desaparecen. Y el invento del cronovisor lo que conseguiría sería reagrupar esas ondas y volverles a dar una forma. Con toda esta información, ¿crees que el cronovisor existió? Si existiera una máquina capaz de hacer esto, ¿qué imagen del pasado te gustaría fotografiar? ¿A qué evento o personaje de nuestra historia le tomarías una fotografía con un cronovisor? Y sobre todo, ¿qué secretos crees que guarda el Vaticano en sus archivos secretos?